El concepto de risk management es abordado en muchas de las metodologías o marcos de trabajo que existen para la gestión de proyectos. Dentro de los procesos que se esbozan, existe uno que tal vez existe uno que es el cual vamos a desarrollar en este pequeño video y se enfoca en el risk management control. Lo que vamos a realizar es una pequeña revisión de algunos documentos bibliográficos y cómo esto puede traducirse en una herramienta que se puede emplear. La gestión de riesgos está asociada a la toma de decisiones. La magnitud del riesgo que asumirá cada contratista es la que define el tipo de contrato a realizar. En esta captura de la guía Skills and Knowledge of Cost Engineering de la AAC, vemos un pequeño gráfico donde en la parte horizontal está la definición del alcance y en eje vertical se encuentra el riesgo que asume el cliente y el riesgo que asume el contratista, siendo que a mayor riesgo asuma el contratista o el contratante, es lo que nos ayuda muchas veces a definir el tiempo de contrato, siendo por ejemplo los contratos a precios unitarios donde se produce menos riesgo para el no para el cliente, y siendo los contratos de costos reembolsables. Realizar una correcta identificación y una explicación consistente del concepto de risk management. Cuando se intenta hacer risk management, la palabra está tan dispersa, riesgo, que cualquier eventual problema al proyecto se identifica como un riesgo, cuando para afrontarlo y hacerle una correcta gestión debemos tratar de seguir al menos una estructura metodológica, y no es que haya solo una, hay muchas maneras de afrontarlo. Pero tal vez lo que yo resalto más en este punto es la importancia de describir correctamente el evento y saber si es un riesgo o es un problema. Si algo ya se vuelve un problema, haciendo una pequeña revisión de cuál es la presencia de risk management en la bibliografía que se encuentra publicada de manera internacional, encontramos que este concepto se encuentra en el capítulo 11 como la octava área de conocimiento del PMI en la sexta edición del PMBOK. Respecto a la AC el libro eh, guía, que es el TCM, el Total Cost Management Framework, se encuentra presente en el capítulo 7.6. Inclusive esta gráfica que les muestro acá es la figura 7.6-1, que es el mapa de proceso para la gestión de riesgos, donde al igual que en PMI se identifican los grupos de procesos como es la planificación, la identificación, la evaluación, planificación de la respuesta, monitoreo y control, y la continua retroalimentación. En distintos artículos publicados hay dos temas que son bien interesantes y que es de curiosidad para las personas interesadas en el risk management. El primero es la importancia de la madurez de un proyecto de una compañía en realizar efectivamente gestión de riesgos, ya que emplear el término no cuesta nada. Emplear, decir, este proyecto es muy riesgoso, esta actividad es muy riesgosa, comprar los materiales en tal tiempo es muy riesgoso. Decirlo es simple, pero hacer una evaluación consciente, un seguimiento constante, una participación activa de los dueños de riesgo, de los involucrados, de volver numérica la medición y no solo cualitativa, devolverlo en números que permitan ver si funciona o no funciona este proceso. Está guiado por cuál es la madurez, o sea, qué tan maduro es el proyecto, la compañía, para realmente efectuar esta gestión de riesgos.
Y un segundo área de investigación es la combinación de Risk Management con el Air Value Management, ya que vendría a ser que en el Air Value Management el CPI y el SPI son indicadores del tiempo pasado, es decir, lo que ha sucedido hasta el momento, y hay algunos indicadores llamados el Cost to Complete o el Cost at Completion, que nos indican cuál va a ser la proyección al término del proyecto. Sin embargo, estas medidas, aunque buenas, siguen siendo determinísticas. Y la combinación con Risk Management lo que busca es um, introducir un poco de probabilidad o incertidumbre que existe en brindar el número o los indicadores que se podrían tener al final del proyecto. Es decir, cuál es la probabilidad de acabar en el plazo estimado, cuál es la probabilidad de acabar con el presupuesto estimado, o digamos si se necesita eh, proveer cierta reserva para la gestión de riesgos o se tendrá algún tipo de ahorro por posibles oportunidades. Bueno, continuando. Al igual que muchas otras metodologías o buenas ideas, esta propuesta que se presenta en este video tiene limitaciones, como por ejemplo, se tiene que contar con data disponible en el proyecto que sea validada por los dueños de las acciones y se hace un seguimiento constante. Es realizar una reunión mensual para la actualización de la matriz y que sea un instrumento activo. Dentro de los marcos de trabajo que nos permiten realizar la gestión de riesgo, ya sea este diagrama que resume los procesos de gestión de riesgo de la AAC o la lista de procesos identificados por el PMBOK del PMI, que enumera 7 procesos, o inclusive este gráfico que resume cómo presenta la gestión de riesgos en la institución, la NASA. En todo se habla de que es un ciclo iterativo y que comienza con elaborar un plan, empezar la identificación, luego realizar un análisis cualitativo, cuantitativo, planificar las respuestas, implementar las respuestas y continuar el ciclo. Entre ellos difieren un poco entre la importancia que le dan a un subproceso o al concepto de flujo que tiene tal vez la AC, que no lo tiene PMI como flujo, sino como procesos de entrada, herramientas y salidas, o en el campo de la NASA, que es muy resaltable la importancia que le dan a la acción de la toma de decisiones. Y en otra bibliografía, más tal vez detallada, que habla de la gestión de riesgos, se hace hincapié en, en lo crítico que significa el análisis de decisiones o la toma de decisiones, ya que en la gestión de riesgos nos debería llevar a un escenario donde los dueños del evento, donde los responsables, asuman el evento y tomen decisiones para mitigarlo o para potenciarlo, de ser el caso que sea una oportunidad. Muchas veces la toma de decisiones es simplemente basada en la intuición y la intuición no siempre es la mejor ayuda, aunque la experiencia pueda ser un gran soporte para los profesionales que se desempeñan en la gestión. Un análisis matemático, un análisis ah, analítico puede ser de mucha ayuda en este proceso. En el ciclo de la gestión de riesgos, me gustan mucho los gráficos de la AC porque hacen un pequeño símil a lo que es el ciclo de Deming, que es la mejora continua, el plan de Chegag, este, y por ello es que me agradan bastante. Hay muchos procesos que son importantes, como puede ser desde la correcta identificación de los eventos, escribir correctamente el evento, saber verdaderamente si se trata de un riesgo o un problema, hay que tener claros los conceptos, saber identificar al dueño, empezar a proponer acciones y luego de realizar el seguimiento. Como son varios subprocesos, lo que voy a hacer en los siguientes minutos es realizar un caso ejemplo de cómo podríamos realizar
el análisis, ya se han identificado, ya se han propuesto acciones, el seguimiento a esas acciones y posibles tomas de decisiones. Para ello voy a emplear una data que he obtenido de un libro de gestión de riesgos, donde he escrito acá lo que son causas, riesgos, efectos. Esta data viene de ese libro, ¿ok? Y todo lo de aquí lo he colocado como data simulada, es decir, ah, he colocado en qué fase del proyecto podía impactar. Este, no, esto también del libro. Lo que yo he colocado es acá una zona. Me he imaginado que este proyecto, todos estos riesgos tienen esas zonas. Son hasta 4 zonas. El impacto, la verdad que no es este ejercicio no consta de cómo realizar una evaluación o análisis de sensibilidad, ¿no? Así que simplemente he hecho un poco de fórmulas matemáticas para tener un número aleatorio entre 1 y 5, igual que la probabilidad entre 1 y 100%. El dueño de riesgo he puesto algunos nombres como Project Manager 1, 2, 3, Contract Administrator, eh, Project Director, entre otros casos. Y en el caso del costo, he simulado que ese proyecto tiene un budget de 10 millones y le he puesto algunos límites acá, límite inferior, límite superior. Eh, Cuando el impacto es 1, la probabilidad de que impacte es hasta el 0,25% de ese budget. Y cuando el límite es 5, la probabilidad es que llegue hasta 2,5%. No, el impacto puede llegar hasta 2,5% de ese budget. Esta es una manera muy rápida de calcular una estimación, no es la más adecuada. Lo más adecuado sería por cada evento hacer un análisis de sensibilidad, analizar las variables y ver qué tanto se puede disparar o qué tanto se puede ahorrar o ganar en ese evento. Entonces, con este pequeño análisis he colocado un valor más probable, ¿ok? Most likely value, que viene a ser la multiplicación de la probabilidad por el impacto en costo. ¿Okay? Si ven que cambia es porque esto está con una fórmula aleatoria. Bueno, simplemente es para obtener un número que nos sirva para hacer los gráficos. Asimismo, para cada acción, para cada evento que diga, le he generado de 3, 4 o hasta 5 acciones de mitigación. Para esto me he apoyado un poco de lo que es, ahora que está un poco en tendencia el ChatGPT. He colocado la descripción del riesgo y he sacado algunas acciones. Puede que algunas acciones sean muy genéricas, no las he analizado, simplemente es un proceso para tener una data. Entonces, lo que voy a realizar en estos momentos, me voy a apoyar del software Power BI para crear un pequeño tablero que sea el resultado del proceso de seguimiento de los riesgos. Mi objetivo final es algo como esto, donde aquí coloque el top 10 de eventos positivos, que son amenazas, el top 10 de, no, oportunidades, el top 10 de amenazas. Aquí voy a tener un gráfico que realice la suma de oportunidades y amenazas y algunas cuantificaciones por cantidad, por fase de proyecto, por dueño de riesgo y en la parte inferior de lo que son las acciones. Entonces, ok, vamos a traer estos dos libros, estas dos hojas. Solo aquí me voy a fijar que la parte final, ok, este dato lo he dejado a propósito en blanco, pero quisiera que en un futuro sea otro tipo de dato, no lo voy a cambiar ahora. Y en la matriz de riesgo solo me va a interesar que este, de aquí, most likely value, que sea numérico, la probabilidad que sea porcentaje. Ok, solo eso. Entonces voy a empezar a crear un pequeño tablero. Lo primero que necesito es identificar
el top 10 de oportunidades y el top 10 de amenazas, para lo cual tengo que identificar en mi criterio cuál es lo que impacta más dentro de las oportunidades. Entonces, vamos a crear una medida. Yo aprendí esto a crear siempre una tabla de medidas adicionales y no sé, me permite tener ordenada la información. Así que lo sigo haciendo. Ok, entonces aquí solo una medida que sea el valor más probable. Es acá. Ok. Y listo. Voy a agregar, quiero ver la matriz. Sí, voy a agregar lo que es el gris. Ok, ahí tengo todo. Y voy a agregar el valor más probable. Y voy a crear otra medida acá, que se va a llamar ranking. Esto en la tabla matriz, después matriz, quiero ver el most likely valor más probable. Ok, también voy a agregar esto de aquí. Entonces ya tengo el ranking. Aquí hay que cambiar algo. Y es que hay que colocar al selected. Ok, entonces ya tenemos nuestro ranking. Tendremos que comprobar que obviamente el número 1 es el que tiene el valor más probable. Y cómo filtramos los top 10 en lo que es en esta parte de los filtros en el ranking. Vamos a poner que es less than or equal, es menor o igual que 10. Aplicamos. Y ya está. Ok, entonces listo, con si ya tenemos. Ahora, si se han dado cuenta, el valor más probable lo hemos calculado sin discriminar si es una oportunidad o una amenaza. Y deberíamos colocar un valor positivo o negativo dependiendo de cuál es el criterio que se emplea en el proyecto. Pero en este caso, para hacerlo rápido, les podemos aplicar aquí este, el tipo de evento. Ah, sí, bueno, está mal acá, como sea. Queremos enfocarnos en las oportunidades. Listo, ya está. Creamos una tabla aplicada donde la única diferencia va a ser que hablemos de las amenazas. Ya está. Ahora, como queremos que los gráficos siempre sean visuales, acá le vamos a colocar un estilo con y lo que es los headers, los títulos, lo vamos a colocar de color, es un verde, que diferencia algo positivo. En el caso de las amenazas, un color que oh, me equivoqué, que amenaza, que significa un peligro, ¿no? Te vamos a cambiar también que sea un tipo. Yep. Ahora, como este es un top 10, podríamos no sumar los totales porque no significan exactamente algo. No significa que ese es el total de oportunidades y no significa que este es el total de amenazas. No es eso. Así que podríamos tal vez aquí quitar los subtotales, ¿sí? En ambos. Porque eso no significa que sea el total de oportunidades de amenazas. Para eso podemos crear algunas tarjetas que nos vayan indicando eso. Ahora, para que esto sea un filtro,
aquí no está. Este de aquí. Listo. Para que esto sea un filtro y trabaje con las acciones, vamos a ver si se ha creado el vínculo. Sí, ahí está. Entre lo que es la matriz de riesgos de porque solo hay un evento. En la matriz de acciones hay más, ese evento se repite para las distintas acciones que se puedan implementar, ¿no? Pueden ser 3, 4, 5, las que fueran. Genial. Entonces ahora vamos a crear otra matriz. Si ven algo que pasa, por ejemplo aquí, si hago clic acá está filtrando las otras dos. Yo no quiero que esta matriz filtre la de abajo, ni la de abajo filtre la de arriba. Entonces elimino esas integraciones. Selecciono el evento que es el que va a filtrar y bloqueo el filtro aquí. Ya. En este caso sí quiero que filtre lo que son las acciones. Así que lo dejo. ¿Y qué es lo que vamos a colocar acá? En esta matriz de acciones. El race ID, que es el nexo. Race ID. La acción. No quiero el most likely value, que no me interesa. Ya sé cuánto cuánto es el valor de impacto de ese evento. No hay que repetir la información en más de un gráfico. Esto lo separamos un poco. Ok, listo. Sí. Lo que me interesaría saber acá, tal vez para que sea información accionable, es saber cuál es el dueño, quién es el responsable, eh, cuál es, cuál es la fecha de fin y cuál es el progreso, ¿no? Entonces podría ser quién es el dueño, cuál es la fecha y cuál es el progreso de ese evento. Podría ser 10, 15, 30%, dependiendo de la manera en cómo se esté midiendo el progreso para ese evento. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Acá le voy a cambiar el título, el header. No sé, ya está. Entonces, si selecciono este evento, me permite ver, se han descrito, se han identificado estas tres acciones para mitigar este evento a la fecha, ¿no? De la fecha de la reunión que se esté llevando a cabo. Quiénes sean los dueños de estas acciones y cuál es la fecha límite, cómo vamos con respecto. ¿Esto qué permitiría? Que en lugar de tener que revisar la matriz, que es bastante grande, y con muchas acciones podría ser un poco tedioso para las personas revisar toda esta matriz, o esta de aquí, que es bastante extensa, está bien, es buena información, significa que se está haciendo una gestión de riesgos, pero al momento de tomar decisiones se tiene que optar siempre por algo más ágil, que sea más orientado a la gerencia. Y esta pequeña propuesta podría hacerlo, ¿no? Tal vez este es el riesgo con mayor impacto, pero el que está más próximo a acercarse, no sé, es este de acá. Entonces, ¿cuáles son las acciones que se han propuesto y cómo van? ¿Cuál es el estatus? Y esto conduciría a lo que llamamos un dashboard que, que es accionable, que nos muestra algo inmediato. Algo que tenía el otro tablero es tal vez agregar un gráfico aquí que nos identifique el valor más probable. Para que las tablas de medidas estén en la parte superior, solo debemos asegurarnos que no haya, que contenga solo medidas, ¿no? Entonces ya así, con esto, esta tabla solo contiene medidas. Tengo el most likely value. Y quiero que haga un filtro, una leyenda por el tipo de, de riesgo. Entonces voy a tener cuántos son oportunidades, cuántos son amenazas. Si queremos que sea coherente con los demás, podemos cambiarlo, ¿no? Oportunidades verdes, amenazas rojas. Como les dije acá, no hemos hecho la discriminación de que no sea positivo y negativo, que debería hacerse. Y podríamos hacerlo en Power BI, podríamos hacerlo en Excel, ah, creando colocándole solo negativos, ¿no? También podríamos agregar algún gráfico que, como dije, tiene que ver información que sea accionable, ¿no? Acá le vamos a quitar el título, o la leyenda, tal vez el título. Sí, el título no está ayudando. ¿Ok? Tal vez se le podría agregar unos labels. Sí,
1.3, 1.1 millones. Podríamos agregar una pequeña tarjeta que muestre cuánto es el valor más probable a la fecha. Y para hacerlo un poco más coherente, le colocamos un tamaño 14. Sí, está bien. Y acá 10. Lo hacemos más pequeño. Lo colocamos por acá. Y si queremos saber cuánto es el de oportunidades y amenazas, lo único que tenemos que identificar es así el filtro acá, ¿no? No lo agrego como parte del campo, porque no se puede. Lo agrego como oportunidad y esto también como amenaza. ¿Ok? Entonces estos son los... Si ven que toda la información debe ser un poco coherente, entonces acá reducimos a 2 decimales. Lo más adecuado sería que acá también coloquemos data labels, valores con 2 decimales. ¿Sí? Entonces vemos que es coherente. Algo que podría ser de utilidad es que aquí el texto, aunque no parezca que está muy grande, cuando esto lo publican en Power BI Service, que es la plataforma donde se puede compartir la data, está muy grande. Entonces, lo voy a, yo solo trabajo con 8 y me va bien. Este, ¿sí? Ven, ¿qué está pasando acá? Estoy seleccionando una acción y está filtrando. Bueno, me podría interesar que me filtre este gráfico, pero no quiero que filtre estos dos. Quiero seguir viendo el top 10. Entonces vemos a formato y acá anulamos el filtro de vuelta, ¿no? Esto no quiero que filtre esto ni esto. Vale, entonces ahora sí. Aquí solo para filtrar los gráficos. ¿Vale? Y acá sí filtra en el otro sentido, ¿no? Porque si me interesa cuando selecciono una... Oh, ya lo que pasa es que acá está filtrando seguramente. Ahí está. Estaba filtrando solo oportunidades. Sí, tengo esta amenaza. Y esta amenaza... ya. Acá me olvidó quitar el filtro. Vean. Selecciono este gráfico, esta tabla. Ok. Ya, sí quiero que filtre, ¿no? Entonces, listo. ¿Sí? Está funcionando muy bien los filtros. Entonces eso me permite discretizar de manera rápida, dinámica, cuáles son las acciones que se están implementando por esos eventos. ¿Ok? Y ya cuando ya acabamos, desactivamos eso porque no nos gusta cómo se ve. Hacemos esto un poco. En lo que es la leyenda, eh, sabemos cuál es el título, no quiero ver el título, solo quiero ver el contexto. Ok, buenazo. Y en lo que es acá, tal vez me podría interesar cuánto es la cantidad de eventos por, por dueño, race owner. Y acá también el conteo, ¿no? Conteo de eventos. Que puedo hacerlo directamente o también podría crear una medida que cuantifique, ¿no? Ahí está un poco grande. Vamos igual a reducir el tamaño de lo que es, este es el eje X. Vamos a poner 8. Ok. No quiero ver el título porque a veces es un poco implícito. Quiero que sea un poco más. Sí, listo. Tal vez algo así. Y no sé qué podrían ser otras medidas, ¿no? Algo que también me agrada es colocarle un background un poco gris o que resalte. Sí, algo así. Estos gráficos a las tablas se le quita el background. Bueno, yo le quito el efecto de relleno blanco. Y estos gráficos también, pero podemos agregarle tal vez una sombra. Aquí le agregamos una sombra y ya está. Listo. Podemos agregar tal vez otro gráfico de pastel o que nos cuantifique tal vez alguna otra medida que quisiéramos saber, ¿no? Como cuál es. Vamos a reducir el ancho de estas tarjetas. 100 tal vez. Sí, queda bien. Y le agregamos acá un título. Ok.
pues, no más o menos. Ok, colocamos por acá. Todo 20, si está bien. Ahorita, tal vez cualquier nombre. Y también podría ser una fecha de estado, ¿no? Como enero del 2023, algo así. Tal vez la fecha de estado la colocamos en un color un poco más resaltable. Y ya está, esto lo voy a hacer un poquito más grande. Tal vez 110 está bien. Ya, si ven, una manera fácil de distribuirlos es aquí en alineación. Ya está. Y tal vez podríamos colocar un filtro acá. Como le dije, me he inventado algunas zonas. Podríamos agregar, aquí está la fase del proyecto. O las zonas, si está dividido gráficamente. Y para que sea en forma de lista, acá le cambiamos en lugar de está aquí. ¿Qué pasó? ¿Dónde era? No, no es ninguno de estos dos. Sí, solo que me permita. No, vayas. Múltiple select. Está bien, está bien. Bueno, algo así tal vez. Podría ser. Ah, no, acá está. Eso es lo que buscaba. Drop down. Me interesa que sea así, ¿no? Entonces, tal vez yo me enfoco solo en una zona. Y ya está. Y eso sí me permite entrar al análisis de esto. Acá por eso tal vez por su contratista u otra segmentación que se le pueda dar al proyecto. Aquí también le voy a eliminar, le voy a quitar el background. Listo. Y ya está. Entonces, ya está. Bueno, una mejora podría ser acá agregar que las amenazas son negativas y las oportunidades positivas. Ya, y eso sería un pequeño ejemplo de cómo realizar un seguimiento, una propuesta de cómo realizar el seguimiento a los eventos y a sus acciones.